hoy te quiero amar, Señor, con el más profundo amor. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es aquello que puede evitar que disfrutemos más de Dios? Que lo amemos más. ¿Qué es lo que lo puede impedir? Bueno, aquí el mensaje de hoy se trata de hablar un poquito de estas cosas que impiden que nosotros podamos amar a Dios más profundamente y disfrutar de su amor, que es muy profundo. Sin lugar a dudas, en primer lugar es nuestro pecado. Por más que digamos que nuestro pecado no es tan delicado, rotundamente va a evitar que tengamos una sana relación con Dios, y eso hace que no disfrutemos de su presencia. Lo del pecado era demasiado obvio, pero hay otros 3 puntos que no son tan obvios y quisiera hablar en esta noche, porque hay otras cosas que hacen que no disfrutemos de Dios. La primera de ellas es el miedo. Mateo 14:30 en la primera parte dice, está hablando de Pedro, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, Pedro quitó la mirada de Jesús y la enfocó en sus circunstancias. Estas circunstancias no eran muy agradables, por cierto. Un fuerte viento significa altas olas. Miedo es creer que tus circunstancias son más grandes que Dios. En teoría, todos sabemos que nada hay más grande y poderoso que nuestro Dios. Pero en la práctica, qué difícil es confiar en su poder cuando el mar amenaza con devorarnos, o el banco con embargarnos, la enfermedad con derrotarnos, o la pareja con abandonarnos. Nos empezamos a hundir en el mar de dudas. Este verso nos dice que Pedro se metió en problemas al ver el fuerte viento. Y es que nuestros ojos no están diseñados para percibir lo espiritual. Solo podemos ver lo natural, lo concreto, y a partir de ahí interpretar la realidad. Pedro no veía la enseñanza que Jesús tenía para él. Lo que veía Pedro era las altas olas del mar. Una cosa más que evita nuestro gozo en Dios es la duda. Mateo 14:31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» La duda hace que no disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes qué le había dicho Pedro a Jesús? En Mateo 14:28, Pedro le gritó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le da una respuesta inmediata. La conocemos, ¿verdad? «Ven». Jesús está ahí, de pie en el mar. Él va a acompañarlo y en caso necesario a sostenerlo. Pero en muchas ocasiones Él permanece en silencio. No más palabras, no más instrucciones. Todo se reduce a un corto y tajante «ven». Jesús espera que Pedro aprenda a confiar y a esperar en sus silencios. Pero primero sus ojos y luego su mente captaron lo que pasaba, y esto no era para nada normal. La duda entró en Pedro con este pensamiento: ¿un hombre podrá caminar sobre el mar? Se hundió. Esta experiencia de Pedro me hace pensar mucho en cómo vivo mis circunstancias adversas con Jesús. Pedro, el pescador, llamado hombre de poca fe, creyó que era Jesús el que lo llamó y no un fantasma. Creyó en la palabra de Jesús cuando le dijo, ven. Creyó al punto de bajarse y pisar el agua. Creyó a tal grado
que pudo dar unos pasos sobre el agua. Y cuando se hundía, aún tuvo la fe de clamar a Jesús. En Mateo 14:30 le grita: ¡Señor, sálvame! Me hace pensar mucho en mis circunstancias. ¿Cuántas veces le he gritado al Señor que me salve? Tal vez es mi última opción. Pero gracias a Dios por Jesús. Está ahí donde su amigo lo necesitaría y lo salvó de morir ahogado. Hay una tercera cosa que evita disfrutar de Dios y lo que Él tiene para nosotros, y tiene que ver con nuestros deleites. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Les quiero hacer una pregunta. En este versículo, ¿qué palabra consideras hace que pidamos mal? Porque nos dice el versículo que no recibimos porque pedimos mal. Y luego dice, para gastar en vuestros o en deleites. ¿Cuál escoges? ¿Gastar, vuestros o deleites? Fácil. Todos opinamos que deleites, ¿verdad? Pero el deleite en sí no es un pecado. El problema es en quién o para quién buscamos el deleite. Santiago nos dice que un deleite en nosotros es pedir mal, pero un deleite en Dios concede las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué pasará? Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el deleite no es el problema. El problema es en quién nos deleitamos. Si es en nosotros o para nosotros, es una oración mal enfocada. Pero qué contraste y bendición que nuestro deleite lo busquemos en nuestro Dios. Esto les digo, hermanos, porque 2021 es un año incierto también. Y por más que nos deseemos buenas vibras y buenos deseos, como dicen ahí algunos compañeros, no tenemos ningún control sobre las circunstancias. Apenas estamos a 6 y ya tanto mi esposa y yo nos enfermamos. Y algunos más. Jesús está ahí en silencio, esperando que aprendamos a confiar en sus preciosos silencios. Así que la Biblia nos hace una pregunta, una muy interesante pregunta. Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, reflexionamos. ¿Qué puede guardar Dios solo para Él? ¿Cuál es el límite al que Dios está dispuesto a dar? Este pasaje nos contesta cuál es el límite en Romanos, la primera parte, 8:32a. Nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo realmente valioso y único que Dios hubiera estado dispuesto a negarnos es precisamente a su propio Hijo. Porque el amor del uno por el otro no tiene igual en el universo. Es simplemente perfecto. En todo muestran paciencia. Todo lo piden y lo hacen amablemente. No se envidian lo que tiene el otro. Y ni por uno el orgullo se cree superior al otro. Nunca son groseros ni egoístas. Jamás se enojan entre ellos y no existe una sola cosa que uno le reproche al otro. El amor por el Hijo es perfecto y así es el amor del Hijo por el Padre. Así que les repito, si hubiera algo en el universo que Dios no quisiera compartir con nosotros los humanos, es precisamente a su Hijo. Pero la Biblia nos dice claramente que Dios lo entregó por todos nosotros. Cambió el amor ágape de Jesús por el amor humano. ¿Fue un buen negocio?
Esto me lo he preguntado muchas veces. Nuestro amor es egocentrista, convenenciero, egoísta, rudo, condicional, rencoroso, dominante. Y el amor de Jesús es perfecto. Gracias a Dios que Él no planea dejarnos así, porque Dios va a empezar a trabajar en nuestro corazón. Y lo primero que hace con el corazón que ha recibido a Cristo es llenarlo de este amor especial de Dios por medio del Espíritu Santo, para que aprenda a deleitarse en Dios y quedar listo para el siguiente paso. El siguiente paso se encuentra en el Salmo 37:3, la primera parte, que nos dice: confía en Jehová. Un corazón que se deleita en Dios, confía en Jehová. Este 2020, yo creo que a mí y a muchos de nosotros nos ayudó a confiar más en Dios. Ahora tenemos que hacer un ligero ajuste en nuestra vida para saber que tanto confiamos en Dios. La segunda parte de este versículo, Salmo 37:3b, nos dice: haz el bien. El que confía en Dios se vuelve una persona de acción, proactiva, que no puede decir que confía en Dios y quedarse sin hacer lo que es la voluntad de Dios. Es una persona que hace el bien porque las circunstancias no determinan su gozo. Es Dios su esperanza, es Dios la fuente de su deleite, es a Dios con quien acude. ¿Quieres una respuesta de Dios? Observa esta pequeña fórmula, obsérvala en 2 versículos adelante. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Y deseas una respuesta de Dios, aquí está la fórmula precisa. Confía a Jehová tu camino, quiere decir pon tu vida en sus manos. Pero después, confía en el cómo, nos dice el Salmo. Confía en Él, ten esperanza en Él, espera en Él, porque Dios no cambia. El mismo Jesús que estuvo parado en el embravecido mar, el Jesús de pie que derrotó a la muerte y al pecado, el Jesús que estuvo frente a la tumba de Lázaro, y el Cristo levantado en el monte Calvario, que cerró para siempre el abismo entre Dios y nuestra humanidad caída, es el mismo Jesús que estará a tu lado. No para ver cómo te devora el mar, o para visitarte como un muerto. No, es el precioso Salvador en el que puedes confiar, y como dice este Salmo, Él hará. Él hará. ¿Verdad? Jesús no le falló a Pedro. Una vez que Pedro se empieza a hundir, Jesús camina hacia donde está Pedro, que se hunde, y le extiende la mano. Y me encontré esta preciosa versión Valera antigua en Mateo 14:31. Mira qué precioso dice esta versión. Jesús, extendiendo la mano, tragó de él. No solamente lo tocó, no solamente lo tocó superficialmente, lo trabó. ¿Sabes de algo que está trabado? Con nada se separa, con nada se puede abrir. Qué precioso es saber que Jesús no se queda a ver si reaccionas, Pedro, a ver si caminas a mí. No, Él camina hacia donde se está hundiendo Pedro y lo traba de su mano. Algo que me he preguntado, no sé si tú te lo hayas preguntado. ¿Cómo es que regresó Pedro a la barca? Como ya no es una enseñanza importante espiritual, la Biblia ya no lo menciona. Pero yo me imagino 3 opciones. Jesús lo cargó, Él caminó solo, o Pedro regresó por su propio pie, tomado de la mano o agarrado o trabado por Cristo. Lo importante del texto es que nos dice que ambos subieron al barco. Jesús no se quedó como testigo para ver qué pasaba.
no está a la expectativa para ver si le falla otra vez la fe. Él personalmente acompaña y sube a la barca con Pedro. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Lección para nosotros. ¿Cómo reaccionaremos a las experiencias que viviremos este año? Tal vez con miedo, otros con duda, y desde luego habrá algunos que estén buscando satisfacer su yo, su ego, su propia vida. Qué paz para nuestro corazón el saber que sin importar lo que vivamos este año, Jesús tiene la misma postura que ha tenido siempre. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús nos advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Necesitarás paz este año? Dios tiene el mejor lugar del universo para guardar nuestro corazón, según Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestras emociones y nuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Qué triste que a pesar de conocer la verdad y saber quién y cómo es Dios, algunos de nosotros no aprendemos a confiar en Él. Los afanes de la vida o los problemas convertidos en tempestad nos hacen perder la mirada de quien es capaz de calmar cualquier tempestad. Si para muchos de nosotros el 2020 fue un año de aprendizaje, tenemos que dar un paso adelante. El 2021 ya no debe de ser de aprendizaje, debe ser un año de aplicación de lo aprendido. Si vivimos con nervios, angustia y zozobra el año pasado, este es el año de paz, de quietud, espera y confianza. ¿Ya aprendiste que Dios es fiel? Muy bien, ahora aplícalo. ¿Sí sabes que Jesús nunca te abandonará? Muy bien, aplícalo. ¿Aprendiste que Dios nunca se equivoca? Perfecto, aplícalo, descansa. Y mientras tienes paz, confías y descansa, alaba a nuestro Dios. Alábalo por su amor, por su misericordia, por su compañía, por la forma en que tiene que hacer las cosas y por su mano extendida que te traba y te lleva de regreso al bote. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Qué gran pregunta se hizo Pablo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque déjame decirte, si pides unos días más, Él te da vida eterna. Si pides consuelo, Él enjugará cada lágrima. Si estás en duelo, Él vencerá la muerte. Si algo te duele, no habrá más llanto ni dolor. Si este año te deja insatisfecho, Él te dará gratuitamente de la fuente de agua de vida. Así que yo tengo una idea para mí que la quiero compartir contigo. Proponerme en mi corazón para este 2021, dejar que Dios sea Dios. Dejar que Dios me sorprenda y dejarme ser un testigo de su amor para su gloria.